Buenos días. No me gustan los podios, así que yo me voy a quedar de este lado. ¿Me escuchan bien? Ok, lo primero que les voy a decir, les voy a pedir disculpas de antemano, porque yo casi no trabajo en español. Yo soy venezolana, pero tengo casi 20 años en Canadá y trabajo en inglés constantemente. Entonces hay muchas palabras que de verdad no se imaginan cuántas veces fui a Google Translate para acordarme cómo es que se dice esto. Hay algunas diapositivas que están un poquito en inglés, pero les voy a tratar de traducírselas para que entiendan los puntos fundamentales. Muchas gracias a Medtronic por la invitación. Como les decía, soy venezolana y realmente la oportunidad de aportar mi granito de arena para dar mi conocimiento y para tratar de que los países latinoamericanos tengan unos sistemas de salud aún mejor es un gran privilegio para mí. Muchas gracias. Ok, tengo bastantes diapositivas, slides, que les voy a pasar. Entonces, espero que vamos a tratar de hacer esto como una conversación, como el grupo es un poquito grande. Lo que les voy a agradecer es que si tienen alguna pregunta súper crítica, quizás me levanten la mano si es que no entienden en ese momento, pero si puede esperar, mucho mejor para tratar de no comerme todo el tiempo, porque ese es mi regalo de cumpleaños, Ramón. Darte tu tiempo dentro de la agenda. Ramón está cumpliendo años hoy. Primero, antes de empezar, ¿qué es Conference Board of Canada? Para que ustedes entiendan de dónde vengo yo. Conference Board of Canada es una asociación no gubernamental sin fines de lucro. Nosotros somos completamente independientes del gobierno, pero trabajamos para el gobierno. Nosotros le damos asesoría al gobierno en muchas ramas. Somos completamente objetivos, no tenemos ninguna alianza con partidos políticos de ningún tipo. Nosotros estamos justamente en el medio. Y estamos en una posición bien particular en Canadá, bien única, que estamos en el medio entre el sector público y el sector privado. Y eso nos permite traer al sector público y privado a conversaciones sobre políticas de salud que pueden ser completamente transformatorias. En eso somos bastante, ese es nuestro valor pues, que le damos al sistema. Hacemos básicamente 3 o 4 cosas. La primera, investigación. Identificamos cuáles son las áreas en las cuales nosotros podemos ayudar a Canadá. Nuestro mandato como organización es hacer que Canadá sea un país más competitivo. Eso es lo único que nosotros queremos. Nosotros queremos que Canadá sea un país mejor y que a nivel global Canadá pueda competir con los otros países industrializados. Entonces, hacemos investigación, identificamos las áreas que son críticas, en las cuales en Canadá las políticas no son del estándar internacional que nosotros quisiéramos. Hacemos investigación en esa área. Después que hacemos la investigación, entonces realmente comienza la parte que es interesante para mí, que me llena de energía, que es llevar esa investigación a la práctica. ¿Cómo hacemos para que esa evidencia sea understood? Gracias, entendida, sea entendida por los dos sectores, público y privado, y cómo esa evidencia puede ser implementada dentro del sistema. Y hacemos eso de muchas maneras. Hay muchos diálogos entre el sector público y privado que facilitamos y muchas conferencias y muchos otros eventos. Eso fundamentalmente es lo que hacemos. Pero como les dije, somos objetivos independientes, sin fines de lucro, privados. ¿Qué tan bueno es el sistema de salud de Canadá? Canadá tiene una ley nacional fundamental que es lo que llamamos el Canada Health Act. La ley de salud de Canadá. Esa ley tiene 5 principios importantes. La ley es regida por el gobierno federal y la ley dice que hay los 5 principios que gobiernan el sistema de seguro para salud. Lo primero es administración pública, que todo el seguro de Canadá tiene que ser administrado de manera pública y sin fines de lucro. Eso no significa que no hay seguros privados, los hay, pero para lo que nosotros consideramos los servicios básicos médicos, los servicios de seguros privados no pueden competir con el servicio público. Los servicios privados proveen otro tipo de cobertura que no están incluidos dentro del paquete que nosotros consideramos que es esencial y fundamental para todo el mundo. El segundo es la exhaustividad, lo que cubre el seguro nacional es todos los servicios que son proveídos en hospitales y por médicos. Eso está absolutamente cubierto. Esas son las cosas que están dentro del Seguro Nacional. ¿Qué significa eso?
que cualquier canadiense, independientemente de dónde viva, si requiere atención hospitalaria o atención de un médico, no tiene que pagar. ¿Okay? Cirujanos dentales están también incluidos. Cuando se comenzó esta ley, esto fue el primer paso fundamental. La ley quería involucrar otros servicios que son críticos, como por ejemplo, pharmacare, drogas, por ejemplo, no están incluidas. Home care, por ejemplo. Hay muchas otras áreas del sector de salud que están fuera de la ley, que cuando se hizo este diseño, la idea era meterlos más adelante, pero nunca ha pasado todavía. Yo creo que esa reforma viene pronto. El tercer principio fundamental es universalidad. Eso significa que todo el mundo que vive en Canadá, residentes y ciudadanos, tienen derecho a los mismos servicios dentro del paquete. Portabilidad significa que no importa dónde vivan esas personas, tienen acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, si ustedes viven en un estado pero están de vacaciones en el otro, algo pasa, tienen derecho a ser atendidos en hospitales fuera del estado donde ellos viven, independientemente que el seguro es administrado en el estado de residencia. Eso es lo que significa portabilidad. También muchos canadienses cuando están fuera y requieren fuera del país y requieren servicios médicos también están cubiertos. La accesibilidad, ese es el punto un poquito crítico de los últimos años, define que tiene que haber un acceso razonable a los servicios de salud. Razonable, hace 10 años había una gran preocupación por el tiempo de espera para algunos servicios y se hicieron algunas transformaciones, pero accesibilidad realmente refiere a eso. Canadá es un país bastante grande. Abarca desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Hay 10 provincias en Canadá, comienzan desde aquí. Estas son las provincias, lo que llamamos las provincias del Atlántico. Estas en rojo, en rosado. Después tenemos Quebec, que es la única provincia francófona que tenemos donde se habla francés en Canadá. Ontario es la más grande y la más poblada, aproximadamente 13 millones de personas. Más de 13 viven en Ontario. Después tenemos las dos provincias de los llanos, que son Manitoba y Saskatchewan. Alberta, bueno, Alberta también, un poquito llano, un poco montaña. Y después la provincia del Pacífico, British Columbia, en el Atlántico. Hay diferencias fundamentales en la salud en estas provincias, ya vamos a conversar de eso. Y después tenemos los 3 territorios en el norte. Los territorios son regiones muy vastas de terreno, bastante grandes, donde viven muy pocas personas. Y si ustedes ven por qué están tan cerca del océano Ártico, entienden por qué viven pocas personas en esas áreas. Son bastante fríos, pero realmente esta es la parte de Canadá donde se genera uno de los mayores productos internos territoriales, porque hay muchas minas de diamantes y muchos minerales aquí. En cuanto a recursos, tienen muchísimo, pero en cuanto a la provisión de servicios de salud es realmente un reto, porque son poblaciones muy pequeñas que están muy aisladas. ¿Cómo funciona el sistema de salud? Entonces tenemos la ley nacional que les acabo de explicar y después tenemos todas estas provincias, que cada provincia tiene la independencia de implementar el sistema de salud, su seguro de salud de la manera que ellos crean más conveniente, lo cual crea autonomía para las provincias, las provincias son los estados, los llamamos provincias, crea autonomía para las provincias, pero al mismo tiempo representa un reto para el gobierno federal, porque son independientes y es muy difícil si se quieren hacer algunas transformaciones a nivel nacional, es muy difícil convencer a que todas las provincias tienen que jugar el mismo juego y eso es un reto. ¿Dónde va el dinero que se invierte en salud? 30% aproximadamente de los presupuestos van a los hospitales, 16% a drogas, 15% a los médicos. El sector de equipos médicos es bastante bajo en Canadá, es menos del 4%, lo cual es bastante bajo para estándares internacionales. ¿Quién paga por servicios de salud? 70% del presupuesto viene del sector público, 30% del sector privado. Y eso no ha cambiado en los últimos 20, 30 años. Se ha mantenido el mismo ratio. El mismo ratio. Eso, gracias. Ahora,
los gastos en salud han ido aumentando, como han ido aumentando en muchos otros países. Esto no es un fenómeno único de Canadá, pero por supuesto es algo que es una concern, es una preocupación para los gobiernos, porque los gobiernos, el dinero que le entra al gobierno no ha aumentado en la misma proporción. Entonces, eso crea un gran estrés. Como van a ver aquí, en los últimos años, Canadá siempre ha estado más alto que el promedio para OECD en cuanto a gastos en salud. Eso realmente no es muy, no es muy alarmante desde mi punto de vista, porque cuando hablamos de la organización de estos países, involucra muchos países que no son completamente desarrollados y no consideramos que son peers para Canadá. Y el dinero que ellos invierten en salud no puede ser de manera proporcional al mismo dinero que un país desarrollado como Canadá invierte. Pero al mismo tiempo sabemos que hay muchos países desarrollados que consideramos que son peers de Canadá que invierten muchísimo menos. En los últimos años, el gobierno ha tratado de bajar la franja de diferencia y lo ha hecho, pero sin embargo todavía estamos por arriba del promedio. Yo les voy a dar un poquito una indicación. Nosotros hacemos este tipo de estudios cada 2 o 3 años, donde tomamos muchos indicadores para estimar cuál es realmente el efecto, cuál es el estado de la salud de Canadá. Generalmente lo hacemos a nivel nacional y lo que hacemos es que comparamos Canadá con lo que consideramos los países que son peers, que son parecidos a Canadá. No todos los países desarrollados son parecidos a Canadá. Hay países desarrollados donde, por ejemplo, los países que son una ciudad no representan el sistema de salud y los retos que tienen no son iguales. Entonces tenemos un grupo de países que siempre escogemos. Cuando hacemos este tipo de ejercicio, realmente nos basamos es en los resultados finales. No hay indicadores de proceso ni indicadores de volumen, sino estos resultados final. ¿Qué quiero decir por resultado final? Vida y bienestar general, la expectativa de vida, mortalidad prematura y mortalidad infantil. Son los 3 indicadores claves que escogemos ahí. Autopercepción del estado de salud, lo cual es un indicador muy importante que determina y te dice en gran parte cuál es el estimado, el burden of disease, la carga de la enfermedad que se puede prever en los próximos años. Entonces usamos los dos, el general y también el mental. Y las tasas de mortalidad para las condiciones críticas, que son las más importantes desde el punto de vista de salud pública en Canadá, que incluye cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, enfermedades del sistema nervioso y suicidios. Entonces, esto es lo que hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos, esto todo es indicadores estandarizados por edad, que son comparables a través de todos los países. Los dividimos en cuartiles. Los que están en el primer cuartil tienen un A, los que están en el segundo tienen un B, en el tercero tienen un C y el último cuartil tiene un D. Fácil, straightforward. Estos son los resultados del último ejercicio que hicimos. El último ejercicio fue un poquito diferente porque siempre tomamos Canadá y lo comparamos con los otros países. Pero esta vez hicimos Canadá y también las provincias. Nos queríamos preguntar, ok, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes provincias y cómo eso se compara con el promedio para el país? Y esto fue lo que encontramos. En los últimos 10 años, aproximadamente, 10, 15 años, Canadá siempre ha sido en el medio de todos. Canadá nunca es el primero y nunca es el último. Ha sido número 10. Los últimos años que yo he hecho no ha cambiado. Sí, generalmente en el medio del grupo. Lo cual algunas personas dicen, bueno, está bien, no somos el primero, pero tampoco somos los últimos. Siempre nos da mucho, en Canadá nos sentimos muy bien que estamos muy cerca de Estados Unidos porque Estados Unidos siempre es el peor. Tiene los peores indicadores de salud de los países desarrollados. Y eso realmente los canadienses se sienten muy bien acerca de eso. Teniendo Estados Unidos al lado, número 25, es reconfortante. Pero cuando nosotros vemos las tendencias en el pasado, Canadá hace 20 años era número 5. Se ha ido deteriorando, ahora es número 10. Se ha ido deteriorando.
British Columbia y Ontario fueron las únicas dos provincias que encontramos que están por arriba del promedio nacional. Algo bien interesante aquí, British Columbia es lo que yo llamo el West Coast Effect, el efecto de la costa del Pacífico. British Columbia es muy parecido a California. No sé si ustedes ven ese fenómeno en Colombia, pero la parte occidental del país son mucho más conscientes de su salud. Hacen más ejercicio, comen mejor, meditan, tienen una vida más balanceada y eso hace una gran diferencia en los riesgos para enfermedades crónicas que ellos tienen. Y eso es lo que hace que British Columbia siempre sea la provincia número 1. Siempre son los que tienen la menor indicadores en cuanto a peso, son los más normales, comen frutas y vegetales 5 veces por semana en proporciones más que otras provincias, fuman menos, beben menos alcohol, consumen menos drogas. Y eso hace una gran diferencia en cuanto a los indicadores totales. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre Colombia y Canadá? Porque yo realmente no tenía ni idea. Así que en 15 minutos, esto no es nada científico, en 15 minutos fui al website Dr. Google y empecé a buscar algunos indicadores a ver cómo los comparábamos. Y esto fue lo que encontré. Algunas diferencias. La población en Canadá es menor que la población de Colombia, aun y cuando Canadá es un país geográficamente mucho más grande. El Producto Interno Bruto, hay por supuesto una diferencia tremenda. Expectativa de vida, 81 años en promedio en Canadá, en Colombia aproximadamente 78. Y hay ciertas diferencias en la de mortalidad. La que me pareció extraña fue la mortalidad por cáncer, que es de hecho más alta en Canadá que en Colombia. Quizás es porque la población de Canadá es más vieja y probablemente por eso. Pero yo me pregunté cuando hacía el ejercicio, ¿dónde Colombia cabe entre estos países? Bueno, estas son algunas diferencias. Ahora, decir que Canadá es número 10 en el promedio no es suficiente. Hay que entender cuáles son las discrepancias. Y cuando uno ve cada uno de estos indicadores por provincia, inclusive a nivel de promedio nacional, ve que hay diferencias importantes. Hay ciertos indicadores que funcionan bien y hay otros indicadores que no. Por ejemplo, tenemos Newfoundland. Newfoundland es una de las provincias del Atlántico. Newfoundland, contrario a British Columbia, está justamente en el Atlántico, tiene los peores indicadores de riesgos para salud. Son los que más, población de obesos más grandes, fuman muchísimo más que en otras provincias, no hacen ejercicio, etc. Además tienen una comunidad rural bastante importante, que hace también una gran diferencia. Pero inclusive en Newfoundland y Labrador hay una gran variación en los resultados que ellos obtienen. C, B, D, A. Y esto es realmente el gran problema que hemos visto en los últimos años. Es la gran variación en calidad, la gran discrepancia. Eso es precisamente lo que todos los gobiernos han estado viendo. Y esto no es único de Canadá. Cuando vemos en otros países, vemos exactamente los mismos resultados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una variación aproximadamente el doble en la mortalidad de ataques cardíacos. Lo hemos visto. 4 veces variaciones en cirugías de bypass en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha llevado a entender que la manera como nosotros hemos pagado por los servicios en los sistemas de salud no funciona bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando por volumen, pero no lo que estamos pagando no nos permite disminuir las diferencias en calidad que nosotros vemos en esos servicios. La pregunta es, entonces, ¿tenemos que invertir más dinero? ¿Esto es una cuestión de poner más dinero en el sistema o no? Esto es lo que nosotros hemos gastado en Canadá en los últimos años. 2012 estaba incluido aquí también. Un promedio de 7.1% en promedio en esos últimos años. La economía ha aumentado en menos de 5%. Entonces, financieramente
es algo que no es sostenible a largo plazo, por supuesto. ¿Qué pasó aquí en los años 90? En los años 90, esto fue un fenómeno bastante importante. En los años 90 hubo una recesión económica importante y el gobierno apretó las tuercas, dijo, vamos a cortar el gasto en salud. Se hicieron muchas reformas, se cerraron camas de hospitales, se hicieron amalgaciones, aleaciones de hospitales, se cerraron algunos cupos en las escuelas de medicina, se tomaron muchísimas estrategias. Los resultados no fueron buenos. ¿Qué pasó? Que en el corto plazo, claro, fue bastante efectivo. En el corto plazo el costo se controló, pero trajo muchas implicaciones negativas importantes en las décadas siguientes. Por ejemplo, eso creó un gran problema de wait times. El acceso a los servicios de salud se vio deteriorado. Por ejemplo, la calidad de los servicios se vio deteriorado y muchas otras cosas. Entonces eso realmente probó que enfocarse en los cortes a corto plazo del presupuesto no es una buena estrategia, porque controlar la salud de hoy no va a ayudar a controlar la salud de mañana. Ese fue el gran aprendizaje de ese tiempo. También vemos aquí los déficits fiscales. Si vemos el crecimiento de los costos en total y cómo eso compara con el dinero que está disponible en la economía para las provincias y el gobierno federal, los últimos años ha habido déficit. Entonces, bueno, todos tenemos casa y todos tenemos que manejar un presupuesto. Esto funciona de la misma manera. Si salud sigue aumentando, ¿qué vamos a hacer? No metemos dinero en educación, no metemos dinero en infraestructura, hay muchas otras cosas que sufren. Entonces, no es sostenible. La otra pregunta, y yo creo que esta es otra también bastante importante, es que cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, que vemos los resultados que se obtienen y vemos cuánto se gasta, realmente el poner más dinero por persona en salud no compra mejores resultados, no lo compra. Tenemos aquí, British Columbia, por ejemplo, tiene A. En este año, fue el último año, invirtió $3,690 por persona en salud. Pero tenemos aquí otro A, Ontario, 3,726. Alberta también consiguió A, pero 4,606. Una diferencia significativa por persona, realmente con el mismo rendimiento aproximadamente. Entonces, lo que está claro es que poner más dinero no necesariamente mejora salud. Entonces, eso es precisamente lo que los países están adoptando, y eso es lo que es servicios, sistemas de salud basados en valor. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros tenemos que transformar cómo pagamos y cómo organizamos los sistemas de salud para que los resultados sean mejores. Pagar por resultados en vez de pagar por procesos o por volumen. ¿Qué es la sostenibilidad? No me voy a quedar mucho tiempo aquí. Esto es una definición que yo creé hace algunos años. La tomé de sostenibilidad para el ambiente, pero se adapta muy bien para el sector de salud. Y realmente el concepto fundamental es que es un balance de varias cosas, que el sistema tiene que ser diseñado para satisfacer las necesidades de salud de los individuos y poblaciones a través del continuum de salud. Pero ese diseño lleva a la optimización de los niveles de salud sin comprometer el estatus de salud de las futuras generaciones. Y esto es crítico, porque nosotros podemos inyectar más dinero hoy, pero si endeudamos y eso que hace que las futuras generaciones no tengan los suministros suficientes para satisfacer sus propias necesidades, eso no es sostenible. Entonces, la pregunta crítica aquí es, ¿qué es lo que queremos sostener? Esa es la pregunta, no es sostener lo que tenemos, es crear el sistema que queremos, que optimiza los resultados que queremos y que al mismo tiempo permite que sea sostenible para el futuro.
Estos son los pilares fundamentales que nosotros hicimos muchas entrevistas, hicimos muchas revisiones de diferentes países, cuáles son las diferentes áreas que permiten a los países sostener esos sistemas para el futuro. Primero es, por supuesto, la prevención de enfermedades. Eso no es rocket science, todos lo sabemos que si controlamos los riesgos para salud, podemos controlar la demanda por los servicios. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, ese es el reto, pero los países que hacen esto mejor tienden a tener muchos mejores resultados. Y de hecho lo vemos en Canadá, British Columbia, que es la provincia que hace eso mejor, tiene mejores resultados. El segundo, lo que llamamos Effective Healthcare System, que se basa en el diseño, cómo están funcionando las estructuras del sistema y cómo interconectan a través del continuum. Los modelos de financiamiento que realmente empujan a que la gente tome el comportamiento que queremos. Y pues ya les vamos a hablar de los médicos ahorita. Innovación y el rol de las tecnologías innovadoras para que esto funcione. El desarrollo óptimo de los recursos humanos y las estrategias que hacen un mejor alineamiento entre salud y los otros sectores, como educación, economía, etc. Hay ciertos principios fundamentales que son importantes, que los servicios sean apropiados, valor por el dinero que inviertes, que el acceso, que es particularmente importante en Canadá y en Inglaterra, que tienen un sistema parecido, que no hayan gente esperando por servicios que no pueden acceder, y ser accountable, ser responsable por resultados. Entonces, esto es una de las cosas fundamentales, volviendo otra vez a lo que es valor de los servicios de salud. ¿Qué es lo que queremos decir por valor? Valor, entonces, como lo definió Michael Porter hace 10 años aproximadamente, son mejores resultados entre los costos. Intuitivamente, cuando los resultados son mejores y los costos son menores, es fácil determinar, bueno, aquí hay valor. Eso se reconoce bastante fácil. Por ejemplo, el modelo Alcira en España. ¿Quién sabe lo que es el modelo Alcira? ¿No son familias? Ok. Alcira es una ciudad de Valencia, en una región de España, y pusieron un modelo de integración vertical de servicios que pone desde los servicios hospitalarios con home care en la casa, comunidades y atención primaria de salud, y ya tiene más de 10 años en vigencia. Y ellos han demostrado en los últimos 10 años que la satisfacción de los pacientes ha incrementado 20% y los costos totales de los servicios de salud ha disminuido aproximadamente en 25%. Cuando tenemos una situación así, es muy fácil identificar valor, muy fácil. Los resultados son mejores, los costos son menores. ¿Quién puede argumentar con eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando vemos los resultados un poquito más deteriorados, pero cuesta muchísimo menos. Vamos a decir que los resultados son 10% peor de lo que teníamos, pero nos cuestan 30% menos. Matemáticamente, cuando tenemos algo así, también decimos, bueno, aquí hay valor también, ¿no? Probablemente. Pero entonces viene el aspecto filosófico. Los sistemas de salud están aquí para mejorar los resultados de salud para poblaciones generales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a determinar esto. Esto realmente, y vemos situaciones así, sobre todo cuando las decisiones se hacen para corto plazo. En esas situaciones es bastante claro que eso no es beneficial ni para el sistema de salud ni para los pacientes. Entonces, les voy a hablar de algunas experiencias de Canadá en algunas áreas fundamentales. La atención primaria de salud. Como les dije, tratar de prevenir enfermedades es una cosa que no es rocket science, ¿no? Esto no es una ciencia supuestamente sofisticada, pero es muy difícil de implementar. El gobierno ha puesto mucho dinero en los últimos años en transformaciones primarias de salud. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una mayor proporción de la población tiene acceso a lo que llamamos equipos de salud.
Equipos de salud han tomado forma en varias provincias. Como les dije al principio, las provincias son autónomas en cómo implementan los servicios. Pero los equipos son más o menos similares. Tienen diferentes nombres. Se llaman Family Health Teams, esto es en Ontario, Family Medicine Groups en Quebec, Integrated Health Networks en Alberta, Primary Care Networks en provincias del Atlántico y en British Columbia. Pero más o menos son parecidos. Ahorita les voy a hablar de los Family Health Teams para que entiendan cómo funcionan. Una mayor proporción de los médicos están usando los Electronic Health Records. Eso. ¿Cómo se dice? Historia clínica electrónica. Ok, estos son registros médicos electrónicos, creo que es esto, pero es igual. Con todo y eso que es mayor, todavía estamos bajos comparados con los países industrializados. Canadá todavía está bastante bajo y eso es un problema bastante grave para nosotros. Acceso a los servicios ha mejorado, pero todavía hay algunas áreas que pueden ser aún mejores. Y hay varios programas clínicos disponibles en comunidades, pero hay poca coordinación entre ellos. Vamos a hablar de los Family Health Teams. ¿Qué son los Family Health Teams? Esto es, en el año 2004, el gobierno de Ontario dijo, vamos realmente a diseñar el modelo para que los médicos vengan en grupos más grandes y comiencen la transformación que queremos. El incentivo se le da a los médicos para que trabajen en grupos, solamente a los médicos, lo cual puede ser un problema. Pero el gobierno pensó que era mucho más fácil negociar con los médicos al principio. La idea era que en vez de tener y negociar contratos con médicos independientes y negociar con miles de contratos, vamos a negociar contratos con grupos de médicos, hacer el manejo de los contratos mucho más fácil y además el cambio que queremos en cuanto a comunicación y el cambio de comportamientos va a ser mucho más eficiente. Esa era la idea. Se les dio incentivos a los médicos para que formaran parte de los Family Health Teams. ¿Cuál era el incentivo? El incentivo era dinero. Realmente eso fue lo que hizo que ellos se cambiaran de un modelo a otro. La estimación es que los médicos que están participando en los Family Health Teams tienen un ingreso aproximadamente 30% mayor de lo que tenían antes. ¿Funcionó? Claro que funcionó. Desde mi punto de vista, el incentivo fue muy alto. Y eso también creó problemas, pero es parte de ensayar y errar y volver a tratar. ¿Cómo funciona? Los médicos hacen el Family Health Team, los pacientes se tienen que suscribir a esos equipos. ¿Qué significa eso? Que los pacientes firman un contrato y dicen que cada vez que ellos necesiten atención primaria de salud, ellos van a ir al Family Health Team únicamente. Si los pacientes consultan a otra persona fuera del Family Health Team, como ellos no pagan, ellos solamente entregan la tarjeta del seguro y ellos pueden ir a cualquier lugar, el ministerio le manda una carta al Family Health Team diciendo tu paciente se presentó en este walk-in clinic o se presentó en la emergencia o se presentó en esto por condiciones que han podido ser tratadas en la oficina. Si el paciente continúa y hace eso más de 3 veces, el Family Health Team tiene la opción de decirle al paciente ya no podemos tenerte más dentro de este equipo. ¿Por qué? Porque los Family Health Teams son penalizados financieramente. El gobierno les quita dinero por cada vez que pacientes hacen eso. Las historias clínicas electrónicas tienen que ser un componente de eso y eso fue uno de las zanahorias que el gobierno puso para que los médicos empezaran a usar más esto. Sin esos equipos de información médica no puede haber un Family Health Team. Se les pidió que tenían que tener muchos servicios. Muchos de los Family Health Teams tenían programas de diabetes, porque diabetes era una de las condiciones clínicas que era número 1 para la provincia, pero tenían que ir más allá. Entonces se crearon muchos programas cardiovasculares, programas de enfermedad mental, por ejemplo, y eso tenía que ser parte del programa. Algo que fue bastante importante, horas extendidas de servicio. ¿Qué significaba eso? Que por contrato los Family Health Teams tenían que proveer servicios fines de semana y tenían que tener por lo menos 2 noches extendidas después de las horas regulares. Y eso, la idea era que la gente tuviera un lugar donde ir fuera de las emergencias de los hospitales donde la atención es muchísimo más cara.
Y los equipos, y esto es absolutamente importante, esto es fundamental, son remunerados por capitación y por bonos. ¿Qué significa eso? Previo a los Family Health Teams, los médicos recibían un fee for service. Cada vez que alguien iba, ellos pasaban la tarjeta y el gobierno les daba una cantidad de dinero por la consulta. Ahora reciben una cantidad global por los números de pacientes que están registrados. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo era que antes, mientras más veces el paciente iba a la consulta, el médico ganaba más dinero. Ahora, mientras menos veces el paciente va a la consulta, el médico gana más dinero. Está completamente opuesto. Entonces, el incentivo para los grupos de médicos es mantener a la gente sana. Vamos a hablar de prevención. Así es como prevención pasa. Entonces, muchos de esos programas clínicos que han aparecido son programas de educación para pacientes. Educación que tienen que ver con meditación, tiene que ver con ejercicio físico, tiene que ver con dieta, tienen nutricionistas que acompañan a la gente a los supermercados para comprar la comida. Se hace mucho de esto. Y ese ha sido uno de los enfoques más importantes. Yo tuve la gran oportunidad de evaluar estos equipos. Yo me pasé 6 años observando estos equipos, colectando datos, hicimos más de 400 entrevistas con médicos, enfermeras, hicimos más de 14 focus groups con pacientes a través de la provincia entera. Y una de mis observaciones personales al final de ese proceso es que la capitación lo que hizo fue un cambio en cómo los médicos piensan. Cuando nosotros comenzamos la evaluación, yo le preguntaba a los médicos y ellos pensaban en el paciente que tienen frente a él o a ellos todos los días. Ese era el enfoque. Y ellos, por supuesto, que piensan que están haciendo lo mejor, porque están viendo uno a uno. Cuando regresamos años más tarde, empezaron a pensar en otras cosas. ¿En qué pensaban? Pensaban en cómo podemos mantener a la población en su conjunto sana. Realmente hubo un cambio y fue muy importante en cómo ellos diseñaron los programas clínicos después. ¿Qué es lo que ha alcanzado esto? Estas fueron observaciones que hicimos en un periodo de 3 años, entonces a lo mejor las diferencias no son muy importantes, pero desde mi punto de vista, el valor de esto es que enseña que van en la dirección correcta. Por ejemplo, si vemos a los programas clínicos, ¿cuáles eran los programas que existían en el 2009 y en el 2012? Hubo un incremento en todos esos programas. Esto es salud mental, diabetes, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, los programas cardiovasculares y los programas de asma. Cuando regresamos, había una mayor proporción de Family Health Teams que tenían programas en vigencia en esas áreas, comparados cuando ellos comenzaron. Pero mucho más importante es el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas. Cuando le preguntamos la proporción de los pacientes, y esto fue en preguntas que le hicimos a los pacientes, no a los médicos, la proporción de pacientes que habían discutido un objetivo para su presión arterial con el equipo de salud, también aumentó en todos los Family Health Teams. Pero, aún más importante, 80% de los pacientes que en el año 2009 no tenían el A1Cs para diabetes en control, estaban controlados en el 2012. El 55% de los pacientes que no habían discutido un objetivo para su A1C ya habían tenido el objetivo en el año 2012. El 74% de los pacientes que no tenían la presión arterial controlada en el 2009 la tenían controlada en el año 2012. Y el 52% de los pacientes que no habían discutido un objetivo para su presión arterial en el año 2009 lo tenían en el 2012. Esto habla realmente que va en una buena dirección, está funcionando, realmente funciona. También parte de los Family Health Teams es un mayor trabajo en cuanto a los procesos de calidad. Muchos de esos equipos están experimentando continuamente cómo podemos mejorar. La cultura dentro de los equipos ha cambiado muchísimo. Y también, como ven aquí, hay una diferencia entre el año 2009 y el año 2012 el número de Family Health Teams que tenían equipos internos en calidad, mejoramiento de calidad de los servicios,
y el número de proveedores de salud, que sean médicos, enfermeras. Eso no lo dije. ¿Cuáles son los miembros de los Family Health Teams? Médicos, por supuesto, pero además de médicos hay enfermeras practicantes, hay farmacéuticas, clínicos, hay trabajadores sociales que en muchos Family Health Teams tienen un rol de consejeros mentales y tienen nutricionistas. Eso es el equipo completo. Hay algunos otros, hay educadores de pacientes, hay kinesiólogos en algunos. Lo que no se metió dentro de los Family Health Teams cuando tomaron la decisión de comenzarlo fueron los fisioterapeutas. Y eso creó un poco de tensión, dado que hay muchos pacientes mayores de 65 años en Canadá. Ok, vamos a hablar de financiamiento. Entonces, Family Health Teams habla un poquito de cómo cambió el financiamiento y el impacto del financiamiento desde fee for service a capitación a nivel de la atención primaria de salud. Ahora, eso se ha extendido, eso se está extendiendo. En Ontario hay algo que se llama de Quality Based Procedures. Son procedimientos basados en la calidad, los resultados de calidad. ¿Qué es lo que significa esto? El gobierno ha adoptado estos paquetes, son paquetes que ellos han identificado, donde dicen que esos paquetes sirven para adoptar mejores los estándares como prácticas a través de la provincia, les permiten rediseñar procesos clínicos para mejorar los resultados, que son bien identificados, mejorar las prácticas de codificación y evaluar los costos, cuánto nos cuesta los diferentes procedimientos y cuál es el precio de tener gran variedad de prácticas en la provincia. Y desarrollar modelos innovadores para mejorar la experiencia de los pacientes. Se les está dando realmente mucha flexibilidad a los grupos clínicos para que rediseñen y cambien las cosas, cómo ellos manejan su servicio. ¿Cuáles son los paquetes que existen ahora? Estos son los tipos de procedimientos que existen. Comenzaron con insuficiencia crónica renal, reemplazo de cadera y reemplazo de rodilla. Esos fueron los primeros. Dijeron, estos son las áreas en las cuales creemos que si disminuimos la variabilidad, y esa variabilidad va a disminuir en base a lo que nosotros consideramos que son prácticas recomendadas en estas áreas. Esto nos va a dar mejores resultados, no solamente a nivel poblacional, pero control del costo. Han ido añadiendo otros más. Por ejemplo, los últimos, fractura de cadera, fue incluido neumonía, que es uno de los clínicos, una de las áreas clínicas que ha sido recientemente identificada. Cirugía de cáncer, por ejemplo, hay varias cosas. Entonces, esto les da una idea de cuáles son las áreas, cuáles las diferentes posibilidades. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, cada una de esas áreas tiene un libro, un manual. Todo eso está disponible, de eso es público, y esto está en el website. Si ustedes quieren ir, yo les puedo decir dónde conseguirlo. Cada una de esas áreas tiene un manual, y el manual está bien explicado cómo funciona. Por ejemplo, en el manual de cáncer tienen prostatectomía radical. Ellos identifican que basado en las prácticas, y muchos de estos fue en consulta con médicos especialistas en estas áreas, basados en las mejores prácticas que son identificables, si se hace una cirugía perineal abierta, no se debería pasar más de 3 días en el hospital. Si se hace un retropúbico abierto, no más de 3 días. Si la cirugía es robótica o laparoscópica, no más de 2 días. Eso es solamente una pequeña parte de las lineaciones que están esperadas. Pero, por ejemplo, si tomamos el mismo prostatectomía radical, hay una evaluación preoperatoria que tiene que pasar y es como una lista grande de cosas que se esperan que se hagan. Esto es lo que ellos esperan que hagan. Entonces, hay mucha flexibilidad para los equipos en hacer esto como ellos crean más conveniente. Pero la idea es que el resultado va a ser por lo menos el mismo del esperado, sino mejor. Si eso ocurre, entonces el financiamiento es más grande, reciben más dinero. Si no ocurre, entonces el dinero que reciben es menor. Así funciona. Todavía no está 100% maduro porque es algo relativamente nuevo. Esto fue introducido en el año 2012 y ha sido introducido muy lentamente,
pero la idea es expandirlo y de hecho las áreas clínicas han ido aumentando. ¿Qué quiero decir por los recursos humanos? Hay nuevas profesiones y los roles se han extendido y esto es bastante importante. Hay muchas áreas clínicas en Canadá donde no hay suficientes médicos especialistas. Dermatología, por ejemplo, en la provincia de Ontario, una persona puede tener, si vive en una área rural, puede tener una espera de hasta 1 año para poder ver un dermatólogo, porque no se consideran cosas que son de emergencia y es muy difícil acceder a esos servicios. Y muchos otros así. Entonces, hay otros profesionales de salud que han tomado roles expandidos y eso ha hecho una gran diferencia. Enfermedades practicantes. No sé si aquí hay enfermedades practicantes, nurse practitioners. Son enfermeras que tienen una maestría y esas enfermeras con esa maestría de 3 años universitaria extra, ellas pueden prescribir, ellas pueden ver pacientes independientemente y pueden prescribir dentro de un límite. Hay ciertas áreas, por ejemplo, narcóticos que las enfermeras practicantes no pueden prescribir, pero muchas otras sí. Las enfermeras practicantes son usadas en los Family Health Teams de muchas maneras. Muchas de ellas manejan las emergencias, pacientes que vienen por emergencias con gripes, diarrea, ese tipo de cosas, las enfermeras los pueden ver sin necesidad de que el médico intervenga. Asistentes médicos, estos son más nuevos. Los asistentes médicos han estado en uso en otros sistemas de salud, Kaiser Permanente, Netherlands, Holanda y Inglaterra los han usado con más frecuencia. En Canadá tienen 20 años usándose en el sector militar, pero no en el sistema de salud civil. Asistentes médicos tienen un entrenamiento básicamente quirúrgico y así es como los han usado en el Ministerio de la Defensa, los lleva a áreas de guerra y cada vez que necesitan algún tratamiento rápido, quirúrgico de emergencia, esos son generalmente el personal que lo hace. Estamos teniendo más asistentes médicos dentro del sistema de salud tradicional. Por ejemplo, están siendo usados en emergencias, no solamente para hacer triaje, pero también para procesar los pacientes que no pertenecen realmente a las emergencias. Mucha atención primaria de salud puede ser manejada por ellos. Los asistentes médicos son diferentes a las enfermeras practicantes. Ellos no son completamente independientes. Ellos trabajan bajo la tutela de un médico. Y hay unas cosas que son unas directivas que están firmadas por el médico que maneja al asistente médico y el asistente médico solamente puede ver los casos que están dentro de ese acuerdo. Fuera del acuerdo no está permitido. Funciona bastante bien y hay una expansión de este tipo de profesionales. Las enfermeras practicantes trabajan independientes, sobre todo en áreas donde no hay médicos. Muchas áreas rurales, aisladas, lo que hay están manejadas por enfermeras practicantes. Ahí no hay médico, puede haber un médico que va 1 vez por semana, pero la persona que está en esas áreas constantemente en contacto con la comunidad son estas enfermeras. Farmacéutas clínicos son absolutamente esenciales en los Family Health Teams. Esos son farmacéutas, pero son un poquito diferentes. ¿Qué hacen ellos? Ellos se encargan de hacer toda la reconciliación de las drogas, de todos los fármacos que los pacientes tienen. También trabajan con los médicos día a día, muy cercano, en recomendar nuevas terapias y nuevas posibilidades. Consejeros de la salud mental, hay una gran demanda por esto en Canadá y eso es uno de los programas que no se da abasto. Educadores, como les dije que era importante prevenir enfermedades, hay muchos de ellos, y navegadores de sistemas, que realmente para mí ese es un rol que significa, para mí es un identificador de fracaso. Si tú necesitas una persona que ayude a alguien a navegar el sistema de salud es porque la coordinación no funciona bien. Pero cuando la coordinación no funciona bien, mejor tener una persona que ayude, sobre todo para la gente que está en cuidados terminales, que tienen cáncer, por ejemplo, ayudarlos a que vean todos los especialistas y que reciban todos los servicios, es algo que funciona bastante bien. La tecnología que apoya telehealth, telesalud, es súper importante, sobre todo para estas comunidades remotas. Tenemos las enfermedades practicantes. Vermilion Bay es un pequeño pueblito, 1,100 personas que he tenido la oportunidad de visitar un par de veces. Ellos funcionan así. Esta unidad que ustedes ven aquí es algo que provee el Ontario Telemedicine Network,
que lo que es una red y ellos dan estos equipos y dan entrenamiento. Es la cámara con el televisor, la computadora, todos los programas están incluidos y esto se usa para hacer una consulta. Por ejemplo, si no hay dermatólogo en el pueblo y en vez de la persona pasarse un año, el paciente está aquí, la enfermera practicante está y con el equipo de telehealth tienes al dermatólogo en el otro lado, se hace la consulta a través de la cámara y se prescribe y se soluciona el problema. Los sistemas de telehealth también están siendo usados para ayudar al sistema de salud a ser más competente. Por ejemplo, hay poblaciones en las cuales puede haber personas que necesiten atención mental, por ejemplo, que está fuera de las capacidades de la enfermera practicante. Entonces hay grupos de psicólogos y psiquiatras que hacen las rondas con la enfermera practicante, no necesariamente con el paciente, pero ayudan a discutir casos y hacen que el equipo funcione bastante mejor. Estos equipos están distribuidos por toda la provincia, en Ontario, pero también existen en otras provincias al mismo tiempo. Ok, la última parte, estoy consciente del tiempo. Licitaciones. Las licitaciones, esto es bastante interesante, porque las licitaciones tradicionalmente han enfocado en cómo podemos identificar las tecnologías que cumplen los mínimos requisitos al menor costo. Los mínimos requisitos de calidad que nosotros queremos, es el estándar mínimo, es decir, que menos de eso no aceptamos y que el costo sea el más bajo. Eso es tradicionalmente como los hemos usado. Pero más y más estamos viendo que la manera como licitamos puede transformar y darle una ventaja a los sistemas de salud para añadir valor. Como les decía al principio, los sistemas de salud que están basados en valor están aumentando en el mundo entero. Y esto es algo que hemos visto. La cantidad de artículos en sistemas de salud basados en valor ha aumentado tremendamente en los últimos años. Y hay muchas organizaciones bastante importantes que han dedicado más tiempo y dinero para entender qué es lo que es esto. Hay una relación. Desde mi punto de vista, no se puede comprar valor si no tenemos las licitaciones alineadas con lo que queremos. Para mí eso es absolutamente fundamental. Si nosotros queremos transformar el sistema de salud y lo queremos basar en valor, tenemos que transformar cómo compramos valor. Porque las licitaciones son los que identifican, miden y compran valor. Es ahí en ese punto. Y si no están alineadas es muy difícil que nosotros logremos tener un sistema de salud basado en valor. Para mí eso es fundamental. ¿Cuáles son los retos que vemos? Licitaciones, como les decía, sobre todo para las tecnologías innovadoras. La innovación es muy difícil para especificar porque cambia constantemente, difícil de evaluar. Muchas de esas tecnologías innovadoras no tienen otras tecnologías que se parezcan, como para nosotros saber cuál es el estándar y cuál es el valor de cada una, y es difícil de mantenerse al corriente. La velocidad con la cual estas tecnologías aparecen es impresionante. La percepción de valor ha cambiado. En el pasado era el precio más bajo, pero ahora estamos hablando de resultados. Eso es lo que resuena más con la gente. Y esto es el resultado, esto es un ejercicio que yo he hecho en el resultado de muchos diálogos, grupos como este, con muchísimos países. Y el consenso es que esto es realmente lo que nosotros aspiramos. Aspiramos mejorar los resultados globales de salud. ¿Cuáles son las características de las licitaciones basadas en valor? Y esto es mis propias observaciones. Primero, se enfocan en las necesidades de los usuarios. Tienes que involucrar a todo el equipo que entrega salud. Ponen énfasis en valor global para el sistema en vez de la reducción de costos. Y esto es importante, porque la reducción de costos es a corto tiempo. Es algo aquí que es mañana, pero probablemente no es lo que le va a garantizar que el sistema total genere mayor valor. Involucran resolución de problemas y co-creaciones con la industria. Esto también es bastante importante. Para mí esta es la oportunidad para el sector público de rediseñar el sistema y crear, ingeniar, visualizar nuevas soluciones que ahora no existen. Esta es la oportunidad de trabajar juntos para crear cosas que pueden ser realmente
transformacionales, ¿sí? Y además se enfocan en identificar soluciones que llevan a alcanzar mejores resultados. Los resultados son, por supuesto, que el estatus general de las poblaciones, pero también el mejor funcionamiento del sistema de salud y mejor experiencia para los pacientes. Estas son las diferencias que yo veo entre los métodos de adquisición, entre calidad y costo de evaluación más bajo. No se los voy a leer, se los damos para después. Quiero pasarme 2 minutos en esto, porque esto da un poco cuál es las perspectivas, cuáles son las posibilidades. Pueden tener situaciones en las cuales no hay una solución. Vamos a hablar de cáncer, por ejemplo, para poner algo grande. A lo mejor no hay una solución para un cáncer ahorita que esté diezmando alguna comunidad particular. Pre-commercial, antes de que exista ese proceso, hay posibilidades de trabajar, hacer alianzas público-privadas para diseñar esas soluciones. Si eso no existe y es completamente nuevo, generalmente es un contrato de investigación, Research and Development, es bastante libre, bastante flexible y funciona muy bien. Estados Unidos ha venido usando esto durante muchísimos años. Desde el punto de vista de licitaciones, uno de los críticas que eso tenía en el pasado era que había un proceso que puede ser 3, 4, 5 años de contratos para desarrollar estas tecnologías, pero después no había una promesa de compra para esas tecnologías dentro del sistema de salud. Y eso creaba un poquito de estrés para el sector privado que tenía que hacer estas inversiones de tiempo y dinero a largo plazo sin la seguridad de que iba a tener algún beneficio después del tiempo. Eso es lo que Europa ha cambiado en los últimos años y eso es lo que ellos están llamando Innovation Partnerships. Con los Innovation Partnerships lo que hay son contratos para investigación, pero que además tienen una promesa de compra. Y esos son nuevos. Estos tienen aproximadamente 1 o 2 años. Esas promesas de compra son basadas en algunos criterios. No es que es completamente carta abierta, sí, lo vamos a hacer y después te voy a dar un volumen de 20 millones de dólares para algo. Realmente hay un criterio. El criterio es si cumples con estas condiciones y si el resultado de lo que queremos cumple con esto, está dentro de estos parámetros, entonces hay posibilidades de... Ese es más o menos el lenguaje. Pero realmente da posibilidades del sector público y el sector privado trabajar juntos para crear soluciones. Muchas de estas licitaciones envuelven diálogo y negociación. Hay una entidad que estamos usando más y más en Canadá, Competitive Dialogue, diálogo competitivo, que permite al sector público o al sector privado colaborar no solamente para crear tecnologías que no existen. Esas tecnologías pueden existir, pero no es exactamente lo que el gobierno requiere o lo que el sistema requiere. Entonces, el diálogo competitivo lo que permite es personalizar estas tecnologías para las necesidades directas del sector público. Esa es una de las maneras en las cuales el diálogo competitivo se usa. La otra manera es tecnologías que existen y que están bien, pero que no están usadas. Lo que se hace es, el diálogo funciona para integrar las tecnologías y cambiar el modelo de gerencia. En vez de comprar la tecnología, se compra por una solución, se compra por un servicio. Entonces se cambia completamente. No vamos a comprar catéteres, vamos a comprar servicios para pacientes que tienen garantizados estos resultados. Y el dinero está unido al resultado que el servicio global provea. Entonces realmente es un cambio. Las tecnologías no están cambiando, la tecnología es la misma. Lo que cambia es cómo esas tecnologías son introducidas y manejadas dentro del sistema. Y este proceso es un proceso de co-creación entre el sector público y el sector privado. No voy a hablar más de esto porque creo que Ramón va a tocar eso también. Estas son algunas de las licitaciones, evaluaciones de costo total, riesgo compartido con proveedores, alianzas, colaboraciones público-privadas y evaluar resultados en pacientes como parte de las licitaciones. Hay un par de ejemplos que les quiero dar y para terminar. Por ejemplo, considerando costo total de los servicios de salud, esto es un ejemplo reciente de Suecia,
donde necesitaban productos para wound care, para tratamiento de quemaduras, por ejemplo, de heridas, ¿no? Ellos fueron al mercado y dijeron, queremos que nos des el costo total de los servicios de salud para 3 pacientes que son ficticios. Los pacientes estaban bien elaborados, cada uno de los escenarios, y de hecho ganó Convatec, que fue la empresa que tenía el precio más alto, pero que lograron demostrar con evidencia bastante fuerte, sustanciada, que globalmente el servicio era menos. Y ellos ganaron por eso. Ups, esta es la otra. Esto tiene que ver con la cantidad de evidencia que nos dice si tenemos mejores o peores resultados. Muchas de estas tecnologías, como son nuevas en muchos aspectos, no lo tienen. Una de las cosas que se está haciendo es dándole el incentivo al sector privado para que dé ideas de cómo podemos medir el resultado juntos. Y, por ejemplo, este fue otro proyecto en el Karolinska Institute, también en Suecia, donde Philips ganó en base a lo que ellos dijeron que podían hacer para medir los resultados conjuntamente con el hospital. Si vemos a Europa a nivel global, las licitaciones están también siendo usadas como herramientas para la sostenibilidad de sistemas globales de salud, no solamente a nivel de las organizaciones, como estuvimos hablando ahorita, pero también global. Por ejemplo, hay the European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. European Union tiene un objetivo de añadirle 2 años más de vida healthy life, vida sana, saludable, para la gente mayor de 65 años para el 2025. Eso no es nada fácil de hacer. Quieren que la gente mayor de 65 años tenga 2 años más de vida sana. ¿Qué quieren decir ellos con vida sana? Independiente, en la comunidad, no institucionalizado. Entonces crearon 2 proyectos, han hecho muchos programas, pero estos 2 proyectos tienen que ver con licitaciones. El primero es el Silver, Supporting Independent Living for the Elderly Through Robotics. Esto es para generar soluciones que no existían. Dijeron que cuáles son las posibilidades en las cuales podemos usar técnicas de robótica para mantener a la gente en la comunidad. Y se hizo este proyecto, fue manejado a nivel de Holanda. Ellos fueron el país coordinador, pero 6 o 7 países participaron. El segundo es de HAPI, Healthy Aging Public Procurement of Innovations. Esto es para tecnologías innovadoras que ayudaban a la gente a mantenerse no solamente en la comunidad, pero también apoyar a los centros de cuidado crónico, y fue coordinado en Francia. También es un proyecto internacional donde muchos países participaron, varias empresas privadas participaron, pero les da la idea cómo las licitaciones están siendo repensadas y están siendo vistas desde el punto de vista estratégico para la sostenibilidad en largo plazo. En Canadá tenemos el gobierno de Ontario creó un comité, Ontario Health Innovation Strategy, donde tuvo 6, 7 recomendaciones fundamentales. La recomendación número 4 es acelerar el paso y la adopción de este tipo de estrategias, licitaciones basadas en valor. Y optimizar la adopción. Esto es algo real, es tangible. Ontario ha tomado la iniciativa en esto. Tenemos un Chief Innovation Strategist para la provincia entera, y el mandato de esta persona es hacer que esto se cumpla. Las otras provincias también están siguiendo lo mismo. Esto es un cartoon. Dice, ok, tenemos que encontrar una manera innovadora de hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 25 años. No se trata de esto, es todo lo opuesto. Esta es la oportunidad de pensar fuera de las cajitas, de realmente ver el mundo con otros colores. Y para mí esto me llena de energía tremenda. Ok, termino. Como les decía, lo más importante es que hay un cambio global hacia sistemas de salud basados en valor. Ese cambio no puede pasar si las licitaciones no cambien, porque si las licitaciones continúan basadas en hoy, en los costos de hoy, eso está, desde mi punto de vista, la experiencia de Ontario ejemplifica que no funciona. No funciona.
Los sistemas de salud basados en valor realmente requieren licitaciones basadas en valor también. Tenemos que tener innovaciones en estructuras, cómo pagamos por los recursos y cómo organizamos los recursos humanos. Todo eso funciona en tándem. El cambio tiene que ser sistemático. Si cambiamos una pequeña cosita aquí, pero dejamos todo el resto igual, tenemos menos chances de ser exitosos. Y una de las cosas que hemos aprendido también es que nunca antes hemos tenido la necesidad de tener colaboraciones público-privadas como ahora. Realmente una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Canadá, y tengo esta conversación con varios ministros, es que nadie puede tener la solución a todos los problemas, pero yo creo que la oportunidad es que nadie está solo. Y es que tenemos que ser muy hábiles en cómo manejar la experiencia y los recursos que los dos sectores tienen para realmente beneficiar a los pacientes, que son la razón fundamental por la cual todos hacemos esto. Gracias.